Esta norma es un complemento de la ISO 22000 en su versión 2018, que es la última, pero también hacía parte de las versiones anteriores como complemento, cuando en la ISO nos está requiriendo el tema de programas prerequisito implementados dentro de nuestra organización. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que son las normas ISO en general, esta es una norma que es de aplicación en general para cualquier fábrica de producción de alimentos, sin importar su tamaño, sin importar su complejidad. Básicamente, los parámetros que están dados en esta norma pues son de aplicación casi que universal, y lo que tenemos que adaptarnos nosotros es pues mirar cómo esos requisitos podemos llevarlos a nuestra organización, cuáles de ellos requieren algunos parámetros especiales, cuáles de ellos requieren que nosotros establezcamos unos procedimientos adecuados dentro de la organización para su cumplimiento. También es importante decir que la 22002-1 está enfocada a la fabricación de alimentos y no a otras partes de la cadena productiva. Entonces ahí, para esas otras partes de la cadena productiva, pues vienen obviamente a aplicar otras normas como la raya 2, en fin, vamos a verlas más adelante, que hacen referencia a las normas o parámetros que debemos tener en etapas diferentes de la cadena alimentaria. También esta norma nos está diciendo que no necesariamente es aplicable en su totalidad. Su aplicación depende mucho del tipo de productos y la complejidad de los procesos productivos dentro de la organización. Lo que también debemos tener en cuenta es que si no vamos a aplicar alguno de esos requisitos, pues tenemos que justificar adecuadamente el por qué no aplicamos esos requisitos dentro de nuestras organizaciones. Vamos a conocer un poquito de la historia de esta norma. Básicamente todos estos temas de inocuidad de los alimentos cogen mucha fuerza cuando comenzó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se sabía por experiencias que es muy importante garantizar la inocuidad de los alimentos de las personas que viajan al espacio, porque pues hay unas limitantes en el espacio y no nos podemos dar el lujo de que las personas se enfermen, o por lo menos no por temas relacionados con los alimentos. De este modo, entonces se comenzó a desarrollar una metodología adecuada para garantizar la inocuidad de los productos. Esa metodología se le llamó el HACCP y fue desarrollada en un comienzo entre la NASA, entre la empresa de alimentos estadounidense Pillsbury y entre el ejército de los Estados Unidos, que era como el encargado de dirigir toda esta parte de la logística de los vuelos espaciales. Ese HACCP generó un cambio en la forma de ver la inocuidad en el mundo y comenzó a generar en otros países inquietudes respecto a cuáles deberían ser las normativas generales para garantizar que los alimentos, no solo los que viajaban al espacio, sino también los alimentos que se consumían pues obviamente en cada una de las naciones, pues fueran alimentos que no afectaran la salud de los consumidores. Los gobiernos terminaron entendiendo que genera un costo muy alto también el hecho de que las personas, sus ciudadanos, se enfermen, y mucho más por temas que tienen que ver con la alimentación. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a problemas alimentarios, en muchas ocasiones esos problemas afectan no solo a una persona, sino a un gran número de personas. Personas que seguramente van a utilizar los servicios de salud, y si yo soy una nación que brindo algún tipo de subsidio o promuevo dentro de mis habitantes los sistemas de salud de manera gratuita, pues voy a tener demasiados costos asociados a la salud de las personas. Entonces,
como gobierno hay una responsabilidad a la hora de garantizar que los alimentos que consumen los propios ciudadanos pues son alimentos que no le van a hacer daño a su salud. Desde este punto de vista, pues entonces en muchas reuniones que tuvieron los organismos internacionales derivadas de la creación de algunas organizaciones como la FAO y como el Codex Alimentarios, pues definen realmente crear unas normativas generales para preservar la inocuidad de los alimentos a nivel mundial y que esas normativas sirvan de base para las legislaciones en cada país respecto al control de la producción de sus alimentos. La legislación más importante que podemos tener en este aspecto es la CAC-RCP, que fue editada en 1969 y nos habla de los principios de higiene de los alimentos. En su momento fue creada por la Comisión del Códex y mucho de lo que está en esa norma, que aún está vigente, la última versión de esa norma está en el 2003, e incluye además esa norma en su anexo la implementación del sistema HACCP. Y esa norma va a reunir los principales aspectos que vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Eso quiere decir que esa norma está muy relacionada con la implementación de programas prerequisito, solo que ahí lo ve desde el punto de vista de las buenas prácticas, de lo mínimo que debe tener una organización a la hora de implementar buenas prácticas de manufactura dentro de pues sus procesos. Mucho tiempo después, la organización ISO establece una norma que nos ayuda a gestionar los temas de inocuidad dentro de las organizaciones. Esa norma es la ISO 22000, que surge en el 2005 y es una norma que nos permite unificar lo que es un sistema de gestión de calidad junto con lo que tiene que ver con un sistema de gestión de inocuidad exclusivamente para el sector de alimentos. Y ese sistema de gestión de inocuidad pues no es nada más ni nada menos que el sistema HACCP. Esta norma también, pues obviamente al ser una norma ISO, es una norma que busca aplicación universal y también para cualquier tipo de organización que fabrica o procesa alimentos. Y esta norma comienza a hacer referencia a la necesidad de tener unos llamados programas prerequisito que soporten el sistema de gestión de inocuidad HACCP. Inclusive también esta norma introduce el concepto de programa prerequisito operativo como un programa prerequisito especial enfocado a la protección de el producto o el proceso contra determinados contaminantes en determinadas etapas de la fabricación de los alimentos. La norma ISO 22000 en su versión 2005 pretendía ser un estándar reconocido internacionalmente para la gestión de inocuidad dentro de las plantas de fabricación de alimentos y a la final dentro de toda la cadena alimentaria. Digamos que paralelamente a la organización ISO nace una organización que se llama la GFSI, que es una organización independiente, privada, sin ánimo de lucro, que pretende pues recopilar todos los estándares que había a nivel mundial respecto a los temas de gestión de inocuidad, porque no solamente está la ISO 22000 en su versión 2005 en esa época, sino había muchos estándares diferentes, y dice pues vamos a tratar de volver a normalizar este tema y a tratar de definir qué es lo mínimo que debe tener adecuadamente un estándar de gestión de inocuidad alimentaria, para que si yo tengo implementado la norma X o la norma Y, pues yo pueda darle seguridad a mis consumidores, a mis clientes, de que efectivamente estoy manejando la gestión de la manera más adecuada. Entonces hay un grupo de empresas muy reconocidas en la fabricación de alimentos que son Danone, Kraft Foods, Nestlé y Unilever,
y se unen en un grupo que se llama el G4 para crear una norma que permita un reconocimiento GFSI respecto a los parámetros que GFSI había puesto en su momento para el reconocimiento de normas de gestión de inocuidad. Ahora bien, ¿por qué no fue aprobada la ISO 22000 en su versión 2005 por este grupo de GFSI? Y es que básicamente GFSI argumentaba que si bien la ISO 22000 en su versión 2005 tenía las condiciones respecto a la gestión de inocuidad necesarias para su aprobación, lamentablemente hacía referencia a los programas prerequisito, pero no describía qué programas o qué contenido deberían tener esos programas. Eso quiere decir que le faltaba esa parte a la ISO 22000-2005 para ser reconocida por la organización GFSI. Desde este punto de vista, pues entonces el grupo de los G4 dijo, pues necesitamos crear una norma o crear un estándar que describa de manera más detallada qué es lo mínimo que deben tenerse en cuenta a la hora de construir programas prerequisito que soporten un sistema de gestión de inocuidad como por ejemplo lo es el HACCP. Entonces el G4, este grupo de estas 4 empresas reconocidas mundialmente, se une con la Confederación de la Industria de Alimentación y Bebidas de la Unión Europea, la CIAA, y se unen además con el Instituto Británico de Normas Técnicas, que es el BSI, y crean la famosa norma PAS 220 en el año 2008. Esta norma pues está enfocada a los programas prerequisito y las condiciones que tienen que tener esos programas prerequisito dentro de la gestión de la inocuidad y como complemento a lo que la ISO 22000 tiene como parámetros de gestión de inocuidad. Esa PAS 220 finalmente evoluciona y es tomada por la Organización Internacional para la Estandarización ISO y se convierte en la norma ISO 22002, pero realmente no es una sola norma, sino que es un grupo de normas. En este caso, la PAS 220-2008 pasa a ser la 22002-1, que es el motivo de este curso. Sin embargo, pues hay más normas 22002 asociadas a diferentes partes de la cadena alimentaria. Esta norma ISO 22002-1 es emitida por el Comité ISO TC 34 SC17 de la organización ISO, que este comité se encarga de todo lo que tiene que ver con las normas de gestión de inocuidad de los alimentos. Finalmente, la ISO 22000-2005 no fue reconocida por GFSI a pesar de que se decía que debería ser complementada con la PAS 220-2008. Y entonces el G4 lo que hacen es crear un estándar diferente, independiente de ISO, independiente del BSI, que llaman el FSSC 22000, cuya primera versión nace en el 2009. Y esa norma de gestión de inocuidad sí reúne todo lo que nos dice la ISO 22000 en su versión 2005 y ahora pues en su versión 2018, junto con lo que nos especifica la ISO 22002-1 en su versión 2009 y también llama a colación a las demás normas ISO que tienen que ver con los prerequisitos en las diferentes etapas de la cadena alimentaria. Y finalmente esta norma FSSC logra pues el reconocimiento GFSI que hoy en día pues es aplicado en muchas de las organizaciones. Por lo tanto, lo que confirmamos acá es que la ISO 22002-1 en su versión 2009 termina siendo un complemento de la norma ISO 22000 en su versión 2018 en este momento como un sistema de gestión de inocuidad para la fabricación de alimentos.